Buenas tardes, mi nombre es Jessica Paola Robles Pineda, soy estudiante de la Tecnología en Gestión Comercial y Financiera de la UPTC. En esta tarde voy a presentar mi trabajo para la materia Economía Solidaria, donde estaré hablando de la economía solidaria, del concepto de qué es economía solidaria, su historia, los fundamentos, la evolución, las teorías y antecedentes del cooperativismo. Inicio con el concepto de economía solidaria, que dice que es el enfoque para el desarrollo de actividades de producción, consumo y distribución de riqueza centra en la valorización del ser humano, todo como un bien común y no en la priorización del capital. Con esto lo que quiero decir, bueno, esto hace referencia a que la economía solidaria, que en un inicio se conocía como economía social, es el enfoque para el desarrollo de actividades productivas basadas en un bien común, priorizando la solidaridad y la cooperación. Esto se basa en la idea de que la economía debe servir a las necesidades de las personas y comunidades para así buscar un bienestar en conjunto. Por eso el nombre de cooperativa, porque es colaborar en conjunto. Y sobre la historia de la economía solidaria, sus orígenes fueron en el siglo XIX como respuesta a los problemas generados por la revolución industrial. Esta nace en el siglo XIX gracias a Robert Owen, que era un socialista inglés y quien por medio de un experimento, puede decirse así, él era dueño de una fábrica textil. Entonces, por medio de un experimento, intentó mejorar la distribución de ganancias entre los trabajadores de su fábrica, una fábrica que estaba en Escocia. Entonces, con esto lo que quería mostrar es que mediante la cooperación y solidaridad para así tener relaciones armoniosas entre obreros y patrones, generaba un ambiente de mutua colaboración. Entonces, pues de que todos se colaboraban, todos tenían una buena remuneración. Las primeras iniciativas, estas surgen las cooperativas y mutualidades en Europa buscando mejorar las condiciones laborales y sociales. Esto fue gracias a Charles Fourier en 1827, quien fundó la Asociación de Comercio Cooperativo. Él fue el creador de las primeras cooperativas de consumo donde los obreros o asociados adquirían artículos básicos para su sobrevivencia, y con la creación de esta asociación pues sirvió como inspiración para al final de la década, para que al final de la década existieran más de 300 cooperativas, más o cerca de 300 cooperativas. Y pues en el año siguiente, que era 1828, él también fundó el primer medio de comunicación cooperativo, que fue una revista llamada, bueno, traducida al español, El Colaborador. El desarrollo de la economía solidaria en Latinoamérica, pues se fortalece en los países latinoamericanos durante el siglo XX, esto buscando alternativas al neoliberalismo. Esto se originó en Latinoamérica, inicialmente en México y en Argentina. Ahí fue donde se crearon las primeras cooperativas en Latinoamérica. Los fundamentos de la economía solidaria. Como fundamentos, pues tenemos la cooperación y la confianza, que son, así que valga la redundancia, los fundamentos de las relaciones económicas de la economía solidaria, fundada pues a base de valores y principios de indispensable análisis y práctica de parte de los cooperadores, por parte de los cooperadores, perdón. Algunos de estos principios pues son solidaridad, equidad, democracia participativa, sostenibilidad, que pues son alusivos al trabajo en conjunto para la satisfacción de necesidades comunes, haciendo que pues la distribución de los recursos y beneficios se ajusta por a todos, tomando decisiones en común acuerdo y así tomando la participación de todos los miembros y teniendo un uso responsable de los recursos naturales y cuidando el medio ambiente. La evolución de la economía solidaria, pues como decía, se presentó, sus inicios fueron en el siglo XIX, ya evolucionó y en el siglo XX el cooperativismo y la economía solidaria se expanden a nivel global con el reconocimiento de su potencial para mejorar la calidad de vida y fomentar la justicia social. En el siglo XXI se consolidan movimientos globales por el comercio justo, la economía circular y cooperación entre empresas solidarias. Haciendo como una línea de tiempo, pues la economía solidaria nació en el siglo XIX como un fenómeno de modernidad. Como decía, que su precursor fue Robert Owen. En 1827 fue cuando Charles Fourier creó un fondo de asociación de comercio cooperativo. En 1844, 28 obreros fundaron una cooperativa textil y liderada por Carlos Howard, siendo este el primer logro decisivo del cooperativismo.
Ya pues en Latinoamérica, como lo dije, las primeras cooperativas se fundan en México y en Argentina. En 1873 se creó la primera cooperativa en México, esto pues por un círculo de obreros, y en 1879 se fundó la Cooperativa del Progreso en Argentina. Ya pues llegando acá a Colombia, antes de la conquista, así que de la conquista de América, digamos que se trabajaba, las comunidades indígenas trabajaban colectivamente, esto por medio del trabajo colectivo de las mingas, los convites y lo que llamaban las manos prestadas. Entonces, debido pues también al tema de la llegada de los españoles, ellos suprimieron esto y pues digamos que desapareció y afectó pues a muchas personas, ya que pues la economía se basa en el trabajo comunitario. Ya en 1931, bueno, nos remolcamos muy adelante. Entre 1942 y 1930, las comunidades eclesiásticas y los artesanos crearon lo que eran las sociedades de auxilio, que también se componía de ayuda mutua y formando así las organizaciones de artesanos. Pues esto era impulsado por religiosos y los mismos artesanos. Ya en 1931, el Congreso, por medio de la Ley 134, reglamentó la creación de cooperativas en Colombia. Estas fueron, digamos, quienes las crearon se crearon en Bogotá. Esto se creó la Cooperativa de Empleados de Bogotá, la Cooperativa de la Fábrica de Cementos Diamante y la Cooperativa de Buses Santa Fe, la Cooperativa y el Fondo de Empleados del Banco de la República. Estos también, digamos, fueron impulsados por la Iglesia Católica, líderes sindicales y políticos representantes del gobierno. Estas fueron las primeras cooperativas acá en Colombia. Adicionalmente a esto, estas primeras cooperativas pues fueron organizadas básicamente para prestar servicios de consumo, y ahorro y crédito. En las primeras décadas del siglo XX, regresándonos un poco, Rafael Uribe planteó las ideas cooperativas. Y por ejemplo, en 1916, Benjamín Herrera, que fue ministro de Agricultura y Comercio, pues presentó al Congreso de la República pues el primer proyecto cooperativo. Pues gracias a esto fue que nacieron más adelante pues las cooperativas. Y eso fue como algo, como la evolución de la economía solidaria. Bueno, acá en Boyacá también cabe recalcar que en el año 1996 se creó Confecop Boyacá, que esto con el fin de velar por los intereses cooperativos de la región. En Colombia, pues gracias al apoyo del gobierno, la Federación de Cafeteros y pues los comités y sus comités desarrollaron la integración cooperativa, esto creando la Central de Cooperativas de la Reforma Agraria que se llama SECORA. También se creó FECOFIN, que es la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Está FEDECOLECHE, que es la Federación de Productores de Leche, entre otros como COPCETRAN, Unicop, Upollanos y otras cooperativas. Ya si hablamos, para hablar de las teorías, tenemos la teoría del capital social, que dice que destaca la cooperación como recurso del desarrollo económico, la teoría del desarrollo humano, que fomenta la economía como medio para mejorar la calidad de vida de las personas, no solo acumulación de riquezas, y la teoría de la economía social, que propone una economía donde los recursos se distribuyen con base en principios sociales y no en maximización de beneficio individual. Eh, Dentro de la teoría también podemos hablar de que la teoría económica de la economía solidaria se fundamenta en una nueva visión de la ciencia económica, integrando pues los conceptos de economía y solidaridad y reinterpretando los procesos económicos y concepto de empresa. Los elementos claves para esta teoría serían como la revalorización del factor de trabajo frente al capital y el factor C. La revalorización del trabajo frente al capital es que en las empresas solidarias el trabajo es el elemento central, en contraste con la economía capitalista, donde el capital pues predomina. Y el factor C, que pues es el concepto que integra aspectos como la cooperación, la confianza, comunidad y colaboración, fortaleciendo las relaciones sociales dentro de las organizaciones. Como antecedentes del cooperativismo tenemos que pues su creador fue Robert Owen, quien era un filósofo y empresario que promovía ideas cooperativas. Friedrich Wilhelm, que él fue quien impulsó la creación de cooperativas en Alemania y las primeras cooperativas en Inglaterra, que fueron el movimiento
digamos, en el siglo XIX fueron el movimiento cooperativo que tomó fuerza y ya pues eso sería todo. Pues como conclusión, queda destacar pues que la economía solidaria, como lo dicen, es algo que trabaja para el bien común de una sociedad. Hoy en día las cooperativas de personas buscando un bien común. Por ejemplo, creo que estas cooperativas de profesores son unas de las más nombradas. Como decía, pues es fundamental hoy en día porque pues gracias a estas cooperativas muchas personas se benefician, ya sea un apoyo o un auxilio para muchas situaciones y todo aquel que pertenece a esto. Siento que es clave y pues que es algo muy importante en la economía. Muchas gracias, profesor, y eso fue todo.